Amén. Seamos bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Saludo a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Solo déjeme, si ya estamos en línea. Sí, ya estamos en línea. Amén. Bueno, quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías 4. Nehemías 4. Vamos a leer el capítulo, pero me interesa un versículo en especial. Nehemías 4. 4:11. Te lo dejé ahí al principio. 4:11. Y dice, y nuestros enemigos, ¿ya lo encontró Nehemías? Amén. Está antes de Esther. Esther. Me da risa porque mi sobrina se llama Esther. Entonces yo cuando estoy hablando le digo Esther y mi hermana dice Esther. 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 Aunque lleve H es Esther. Más hispana no puede ser, le digo yo. Si le gustan los frijoles, más hispana no puede ser. Así que déjese de cuentos. Esther. Esther. Esther 4:11. Fíjese que el tema es, y póngame atención en el tema, dice, le he puesto, cuide y luche por lo que ama. Cuide y luche por lo que ama. Y dice Esther 4:11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Amén. Ahora, leamos todo el capítulo para tener una referencia. Dice, versículo 1, ahí mismo de Nehemías, perdón, yo dije Esther, no, me confundí. Nehemías 4:11. Ustedes están en Nehemías, ¿verdad? Perdón, es que yo iba a decir que Nehemías está antes de Esther y eso se me vino a la mente. Mire, por andar molestando, mira, a la hora del culto es lo que no hay que hacer. Nehemías 4:1 dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonitas, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces,
De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, quita cualquier estorbo, cualquier cosa que ande en los aires, cualquier cosa que venga a nuestro pensamiento y que quiera ser un estorbo para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Cuide y luche por lo que ama. Fíjese que, recuerde que esta es una figura, por eso dice que el antiguo es sombra, ¿verdad?, de lo venidero. Fíjese que esta es una figura. Cuando digo figura es con respecto a nuestras vidas. ¿Qué pasaba aquí? Recuerde que estaban regresando de la cautividad. Y entonces habían estado cautivos y regresaron. ¿Quién eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con los asirios. Y entonces de ahí salió esta raza o este pueblo de samaritanos, que eran judíos mezclados con asirios o con otros. Y entonces los samaritanos eran aquel Israel del norte. Amén. Era aquel Israel del norte. Entonces, estos tenían una mezcla entre la adoración a Jehová y la adoración pagana. Es decir, en ellos había un sincretismo. Y entonces me llama la atención que habían pasado 70 años. Y déjeme decirle algo. Cuando el pueblo fue llevado cautivo, quedó un remanente en Judá. Quedó un remanente porque no es que no quedó ni un solo israelita en Judá, sino que quedaron ahí, quedó gente que tal vez estaba dispersa, porque una cosa es la ciudad como tal, ¿verdad?, que fueron llevados, y otros los que vivían lejos y todo lo demás. Entonces, hubo gente que quedó allí, muy poca o muy pobre, porque cuando llegaron a invadir, llegaron a destruir y de todo. Y algo que hacían cuando usted lee los profetas menores, usted también lo encuentra ahí esta información, porque no me estoy inventando nada, no estoy sacando algo de la historia. ¿Qué hacían los demás pueblos, los que estaban alrededor, los enemigos? Cuando había una invasión, estos llegaban a saquear
lo que había quedado o a terminar de destruir. Y cuando alguien había quedado vivo, lo perseguían o lo mataban o se lo entregaban a quien había estado. Entonces, regresan de la cautividad y se ponen a edificar. Ahora, la pregunta es, habían pasado 70 años y ninguno de los pueblos que estaban alrededor había dicho, bueno, vamos a tomar esta ciudad para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque había que edificarla de nuevo. Había que edificarla de nuevo. Había que limpiarla. Y aquellos pueblos que eran enemigos de Israel, entonces no tenían ningún interés por tomar la tierra de ellos. Porque lo único que querían era verlos destruidos. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Ahora poniéndolo en figura, el enemigo no quiere que usted edifique su vida. El enemigo es feliz viéndolo en ruinas. ¿Y quién de nosotros no tiene ruinas? Todos. ¿Quién de nosotros no necesita edificar? ¿Quién de nosotros no necesita reconstruir nuestras vidas? Y entonces fíjese que el hombre lucha por lo que ama, pero a veces lucha por cosas equivocadas, porque lucha por lo que no debe de amar. Hay acciones que consideramos correctas, pero no lo son. Y además lo hacemos de una manera incorrecta. Muchas veces nosotros queremos arreglar cosas que no es prioridad para nuestras vidas. Ante las situaciones difíciles debemos de tener paz en nuestro corazón y pelear por lo que realmente vale la pena. Valía la pena para estos judíos porque ahora solo eran judíos. No se podían decir Israel porque recuerde que era reino del norte y reino del sur. Y usted oyó ahí, ¿verdad? Cómo los mismos samaritanos los dijeron, estos judíos vienen ahora aquí y van a reconstruir su tierra. Y vamos a dejarle que sacrifiquen a su Dios. Y el enemigo dice, y voy a permitir que doblegue su alma, y voy a permitir que deje de pecar, y voy a permitir que deje de tener malos pensamientos. No, voy a seguir intentando, voy a tentarlo. Hay luchas que no son nuestras y descuidamos lo nuestro. Queremos componer la casa de otro, pero descuidamos la nuestra, ¿o no? Verá qué fácil, verá que somos expertos en andar señalando, es que usted dijo esto, es que usted hizo aquello, es que usted hace aquello. Hermano, ¿y usted? ¿Está edificando su vida o es feliz viviendo en ruinas? Porque hay que empezar por casa. Queremos aconsejar a un matrimonio joven, pero descuidamos el nuestro. Queremos aconsejar a hijos, pero los nuestros son indomables. ¿O no es así? Verá que externamente somos los papás perfectos. Vemos a uno y queremos andar corrigiendo, pero a nuestro monstruito no lo queremos corregir. Es que es solo un niño. Señalamos el carácter de otro, pero nuestro carácter no lo señalamos. Ahora, debemos de construir con paz en nuestro corazón y de pelear por lo que realmente vale la pena. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros no queremos edificar, reconstruir. ¿Qué es esto de edificar y de reconstruir? Hermanos, es de hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que su palabra dice. No es otra cosa. Y es una lucha. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros vinimos al Señor, ¿por qué vinimos, hermano? Porque estábamos en pedazos. ¿Cuántos vinieron porque iban a perder su matrimonio o porque el matrimonio ya lo tenían destruido? ¿Cuántos vinieron porque ya venían de fracaso en fracaso? ¿Cuántos vinieron porque tenían un problema con uno de sus hijos? ¿Cuántos vinieron al Señor porque perdían su empresa o perdieron su empresa? ¿Cuántos vinieron porque tenían alguna enfermedad? ¿Cuántos vinieron porque habían hecho ya un fracaso y vinieron al Señor porque era la última opción? Ya no quedaba más, ya habían perdido todo. Entonces muchas veces no queremos edificar, no queremos reconstruir, porque nos cansamos de no ver resultados. Pero ¿sabe por qué no vemos resultados? Porque hay oposición. Aquí vemos que querían edificar el muro. Ya vamos a ver más adelante. Pero un muro significa protección. Y llegaron a decir, y lo que ustedes edifiquen, va a pasar una zorra y lo va a botar todo. Le estaban diciendo, ustedes son unos incapaces, no pueden construir, no pueden hacer nada. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, fíjese que en esta porción vemos dos acciones y había que pelear y construir. Verá que, mire qué tremendo, dice que de día, el que de día estaba reconstruyendo, en la noche le tocaba vigilar. Mire qué tremendo. Y dice al final, ¿verdad? Solo para bañarnos nos cambiamos. Hermanos, estos habrán sido superhumanos. No, no eran superhumanos. Era que el Señor daba fuerzas. Pero ¿qué había que cuidar? ¿Cuál era lo importante que había que cuidar allí? ¿El muro? No, la familia. Y los puso a cada uno por familias. El muro al final iba a traer protección a la familia. No es que el muro fuera lo más importante. No. La importancia del muro es que cuidaba lo que yo amo, que es mi familia. Y dice, vean por sus hermanos, por sus hermanas, por sus hijos, por sus hijas. ¿Qué es lo más importante? Mi familia. Eso es. Este pueblo o reconstruía o peleaba. Pero es que las dos cosas eran necesarias. Y probablemente nosotros estemos cansados de reconstruir y de pelear. Pero si usted ama a su familia, usted tiene que hacer las dos cosas. Y no tiene que decir, ya no puedo más. Porque esta es una lección para nuestras vidas. Porque podemos hacer todo lo humano, pero al final necesitamos de la providencia de Dios. Necesitamos de su ayuda. Y qué difícil es entender esto, porque no queremos construir, porque no hemos vencido. ¿O no es así? Muchas veces no nos atrevemos a poner orden en nuestra casa porque nosotros, primero, no nos hemos ordenado. Qué difícil es cuando un hijo le gana la moral a su padre, ¿verdad? Y viene el padre y le dice, mira fulano, mira fulana, vamos a ir a la iglesia. ¿Y a qué vamos a ir a la iglesia si usted no cambia? ¿O no es así? Pero recuerde una cosa, no hemos vencido en todo, pero es urgente construir. Ahora, ¿qué está edificando usted o para quién está edificando? Porque muchas veces podríamos decir que estoy edificando para mis hijos, pero es probablemente que usted esté edificando para su orgullo. Estoy alcanzando esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, y dentro de esto está descuidando a sus hijos. Esposo está descuidando a su esposa, esposa está descuidando a su esposo. Qué tremendo en el punto. Imagínense estos hombres, aquellos hombres que tenían que ser vigías y tenían que edificar,
¿Cómo habrán vivido con aquella tensión en el hecho de que puede ser que vengan a atacarnos y aquí tengo a mi esposa, a mis hijos? ¿Qué momento había para descansar? ¿Qué momento había para decir, voy a dormirme? ¿Qué momento voy a...? Había una agonía. Pero ellos sabían que reconstruyendo el muro iba a haber un descanso. Quiere decir que esta situación, esta agonía, no iba a ser para siempre. ¿En qué confiaban? En Dios. Pero eso no significaba que no debían de construir. Eso no significaba que no debían de edificar el muro. ¿Usted en quién confía? Usted me puede decir, en Dios. Pero eso no significa que usted va a dejar de hacer su parte. Va a dejar de hacer lo que le corresponde. No podemos detenernos, no podemos esperar a que todo esté bien para construir. No puedo esperar a que yo cambie, porque no va a pasar de la noche a la mañana. Pero es necesario, hermanos, cuidar y luchar por lo que amamos. Nehemías fue un ejemplo como líder. Fíjese que se necesitaba reconstruir todo el muro de la ciudad. Y esta no era una tarea fácil porque alrededor estaban los enemigos. Por donde ellos quisieran, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, donde ellos, ahí lo vemos, ¿verdad? Llegaron. Y lo que pasa es que ahora esta parte donde estaba la ciudad no era todo el territorio, era una pequeña porción. Y todos estaban pendientes de lo que estaban haciendo estos hombres, estos judíos. Pero fíjese que una de las cosas que primero se hicieron fueron reformas internas. Antes de edificar muros, primero se hicieron reformas. Fíjese que en el libro de Esdras, si no estoy mal, en el último capítulo, se habla que Esdras expulsaron a todas las esposas que no eran judías, a aquellas mujeres que eran de otras naciones, pero más que todo de las paganas. Mire, qué tremendo. Cualquiera puede decir, qué duros. Hombre, qué irracional. No. ¿Por qué expulsaron? ¿Por qué expulsaron a las mujeres? Porque ¿no es acaso la mujer la que se encarga de enseñar? ¿O no es así? ¿Acaso no es la mujer la que se encarga de enseñar? Sí, claro que sí, es la que se encarga de enseñar, es la que enseña las costumbres, es la que tiene que también enseñar de la palabra de Dios a los hijos, porque es la que los forma. Amén. Entonces, fíjense que estos empezaron a hacer reformas internas. ¿Qué hicieron primero? Quitaron las mezclas entre los matrimonios para que hubiera pureza en las descendencias. Ahora, ¿esto qué quiere decir en nosotros? Hermano, nosotros tenemos que quitar todo lo que es impuro en nuestras vidas. Porque si no va a dar a luz el pecado. Va a dar a luz el pecado en nuestras vidas. Ahora, el día de hoy no es aplicable, ¿verdad? Lo de las naciones. No, porque ahora, mire qué bendición, ¿verdad? Nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Pero ya estábamos en la promesa del Señor allá cuando Abraham le dijo, mira las estrellas. Somos ese pueblo, el de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder cuidar y luchar por lo que amamos? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, debemos de purificar nuestras vidas y la obediencia es primordial. Fíjese que Israel tenía templo, pero no tenía muros. Así nosotros tenemos al Señor para adorarlo, pero cuando vienen los enemigos, no podemos defendernos.
Mira, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos seguros aquí? En el sentido de que aquí no luchamos una batalla con nuestra mente, con nuestros deseos. Aquí no. Aquí estamos en el culto, estoy poniendo atención, he venido. La lucha muchas veces empieza cuando yo salgo de aquí, cuando me subo al carro, cuando llego a mi casa, porque puede ser que yo subiéndome al carro, eh, voy a poner un ejemplo. Póngale, no tengo una radio cristiana. Y entonces acabo de salir y si es que esta música me gusta o cuando llego a mi casa y quiero ver algo y es que, ay, hoy estuve en la iglesia, ¿va? Pareciera que hoy esperamos a que pase domingo para no ver algo que uno dice que nos contamina. Esperamos que pase domingo para no pelear entre nosotros. Porque qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que saliendo de la iglesia ya estemos discutiendo en el carro? O en la casa, o volviendo a la casa empecemos a sacar todas las cosas. Y qué difícil es mantenernos o mantener lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, déjeme decirle algo. Siempre van a haber amenazas. Puede ser, oiga, y déjeme decirle algo. Puede ser que no tengamos enemigos visibles. Puede ser que usted no tenga enemigos. No haya alguien allí que ande buscándolo para hacerle mal. Sea que usted sea la mejor persona, que usted sea el mejor vecino y todos lo quieran, el mejor amigo, el mejor familiar. Pero hay un enemigo para destruir nuestra alma. Hay cosas que suceden y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque cuántas cosas pasan enfrente de nuestras narices y hasta nos reímos. Cuántas cosas las consideramos insignificantes, pero son letales en el tiempo. ¿Cuántos pecamos de permisibles con nosotros? No, esto no es pecado. No, hacer un chiste en doble sentido no es pecado. Hacer una insinuación, hacer un comentario, decir malas palabras, no sea legalista, hermano. No me venga con eso. No es pecado. No es pecado. No es pecado ir a tales lugares, no es pecado ir a tales cosas. ¿Cuántos pecamos de permisibles con nosotros, con nuestro cónyuge, con los hijos, con los amigos, con la familia? Y si no cuidamos lo de adentro, ¿cómo vamos a cuidar lo externo? Amén. Ahora, versículo 11, quiero ir entrando en el tema. Ahora, oiga, y aquí donde yo quiero basar la enseñanza. Y dice, y nuestros enemigos dijeron, ¿y quiénes? Mis enemigos. No sepan, oiga, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Los enemigos querían la ciudad de Jerusalén. No la querían, porque no les importaba, porque para ellos ese no era el lugar de adoración. No les interesa. ¿Qué querían ellos? Matarlos y verlos destruidos. ¿Qué quiere hacer el pecado con usted y conmigo? Matarnos y hacernos desistir la obra. Mire, ¿qué más claro? No sepan, no vean. Vamos a entrar, vamos a vivir en medio de ellos. Y si los matamos, ¿qué vamos a hacer? Que ya no se construya nada más. Cada uno de nosotros tiene luchas individuales y somos nosotros los que nos saboteamos. Porque ¿cuántos de nosotros somos los que ponemos la televisión, el programa, la radio o empezamos a ver cosas en internet que no deberíamos de ver? No necesitamos que venga
El enemigo, no necesitamos que venga una tentación externa. No, nosotros mismos. Entonces ya hay algo dentro de nosotros. El Señor nos bendice y ¿qué hacemos? Tiramos todo al traste. Israel tenía un problema muy grande, tenía enemigos, había extranjeros, había allí otros desde la deportación y también habían israelitas que no eran afines a Nehemías. Habían judíos que eran puros, pero que no estaban de acuerdo con lo que Nehemías estaba haciendo y que era edificar el muro. ¿Por qué? Porque iban a tener tranquilidad para hacer sus sacrificios. Quiere decir que habían ahí también internamente israelitas que no querían volver a saber nada de adorar al Señor. Había mano de obra, había gente en cantidad, pero al final eran un problema, porque si no querían obedecer la voluntad de Dios, llegarían al fracaso total otra vez. Usted puede tener amigos, familia y aún hermanos. Óigame déjeme ser bien claro lo que le estoy diciendo. Usted puede tener amigos, familias y aún hermanos en Cristo, pero si no hacen la voluntad de Dios, nos llevarán al fracaso, lo llevarán al fracaso. Abunda el cristiano que vive en el mundo, hermanos, que no le afecta lo que sucede, que no se quieren santificar, que quieren llevarnos a su estilo de vida. ¿Sí? Diciendo que uno es legalista porque lo que predica, porque para nosotros todo es pecado y no es así. Hermanos, a mí me tocó, y voy a compartir algo que nunca he compartido, porque no lo he compartido desde un púlpito. Para mí fue una vez traumante, que una vez yo estaba con unas personas de una iglesia y yo estaba ayudando, sentía que podía ser útil en algún lugar con algunas personas y viendo la necesidad. Y entonces me recuerdo que después que se terminó el servicio, miren que vamos a ir a tal parte, que no sé qué, y que ahí hay unos juegos y todo lo demás. Y yo, va, está bien, voy a ir, voy a acompañarlo, ¿verdad? Y para mí fue bien chocante, para mí fue bien chocante ver que alguien en medio de la mesa dijera, no, yo quiero un mojito. Y habíamos estado sirviendo hace unos par de horas. Son esos momentos que usted se queda, no puede decir nada, no puede señalar a nadie. Y me recuerdo que en otra vez me vamos a hacer un almuerzo y me invitaron. Y yo llegué y lo primero que hizo esta persona fue, ajá, y para ti, ¿por qué nosotros no debemos de tomar vino? Es decir, me quiso poner en frente de. Y yo le dije, yo nunca le he prohibido a nadie. Cada quien puede hacer lo que quiera. Ah, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces, hermanos, el querer agradar a Dios según lo que la palabra dice, no según lo que yo diga. Amén. Según lo que la palabra dice, para muchos uno es un legalista, uno es un dom. ¿Sabe qué pasa? No se han dado cuenta de esto. Porque esta misma persona, yo miraba que llegaba del trabajo, y llegaba todo histérico. Y al ratito, como a la hora, cambiaba.
decía, aquí pasa algo raro. ¿Cómo es posible que? Claro, venía a su casa y un día me di cuenta, venía a su casa y voy viendo que, pues sí, tomaba. Y después que tomaba, ya lo había relajado, ¿verdad? Porque para eso sirve el alcohol o no para eso sirve el alcohol, para tontar a la persona. ¿O no lo dice Proverbios? Dice que aquel que es alcohólico lo van a estar sopapeando, le van a golpear y no va a sentir. Y al día siguiente va a querer más. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque pareciera que cuando uno comparte de esto, uno quiere llevar una vida de santidad, uno es santurrón. No, no es así. Porque, ¿verdad que puede sucedernos algo como una enfermedad y el inconverso decirnos, ¿por qué Dios permite que te pase esto si tú crees en Él? Y nos puede hacer dudar. ¿O no pasó con Job y sus amigos? Arrepiéntete y di tu pecado. Y esto nos puede llevar a reclamarle a Dios y a retroceder en nuestra fe. Ahora, ¿a quién querían destruir? A los que estaban impulsando la reconstrucción. Porque al detener la obra, el pueblo se sentiría fracasado. Hay muchas cosas que lo que quieren hacer es detener la restauración del Señor en nuestras vidas. Y déjeme decirle algo. La santificación progresiva es hasta que nos muramos o seamos llevados. Pero mientras usted esté aquí en la tierra, hay un proceso de santificación. No es que vamos a llegar a tener la perfección, porque si llega a tener la perfección, va a ser arrebatado, hermano. Ahora, ¿cuántas veces hemos sido vencidos si en lo espiritual nos sentimos fracasados? ¿O no nos sentimos así después de pecar? Hemos detenido la restauración de nuestras vidas y familia. Ahora, quiero ir al punto porque se me va acabando el tiempo. ¿Para qué era el muro? ¿Para qué era el muro? Era un límite para los de adentro de no salir. Un límite. ¿Qué es un muro? Un límite. ¿Por qué hace usted una cerca donde vive? Porque está estableciendo un límite. Entonces, el muro era un límite para los de adentro en no salir y un límite para los de afuera para no entrar. ¿Y cuál es el problema de nosotros, hermanos? Somos vencidos porque no tenemos límites en nuestras vidas. Actuamos, hablamos y pensamos según nuestro razonamiento y no conforme su palabra. Al no tener un muro, permitimos que los de afuera entren y hagan lo que les plazca. Fíjese, ¿cómo es posible que uno de afuera llegue a nuestra casa a hacer lo que le ronca la gana? Y fíjese que yo estaba analizando esto y se me vinieron a mi mente varias cosas. Porque fíjese que le voy a poner aquí, dice, aquí, oiga, esto lo escribí anoche. A poner la música que quiere. Música que usted no permite que sus hijos o su familia escuchen. Películas que usted no ve. Bebidas que usted no lleva. Malas palabras que usted no dice. ¿Cómo es que nosotros permitimos que eso llegue a nuestra casa? Y fíjense que esto me recordaba que, me recuerdo, porque lo viví en mi casa. ¿En qué sentido? Tenía un familiar que le gustaba fumar. Y entonces un día llegó a la casa de visita, ¿verdad? Y nosotros somos mi familia éramos los que, de la familia, eran los que vivíamos más lejos o más retirados de todos. ¿Sí? Entonces, que alguien nos llegara a visitar a la casa era porque había dicho, bueno, voy a irlos a ver, ¿verdad? En aquel tiempo Santa Tecla estaba, o Ciudad Merliot estaba retirado de todo. Entonces yo me recuerdo, óigame, yo me recuerdo porque no lo estoy inventando. Sabe Dios que no estoy inventando. Entonces viene un familiar, no voy a decir
qué tipo, aunque yo sé que ningún primo mío me ve, ya lo dije todo, un familiar, y entonces en mi casa él iba a encender un cigarro. Y si no estoy mal, fue mi madre la que le dice, ¿qué vas a hacer? No, que no. Yo no te voy a prohibir, pero si te vas a fumar, anda a fumártelo allá afuera y no en las gradas, sino que enfrente de la casa para que no digan que donde don Eduardo o donde doña Mari estaban fumando. Y me recuerdo que mi familiar se pasó hasta el otro lado y se puso a fumar. De ahí tenía otro familiar que era mal hablado. Y una vez mi padre le dijo, mira fulano, aquí en mi casa no digas malas palabras. Y pasó un tiempo, hermanos, que no llegaron a la casa. No nos llegaban a visitar. ¿Porque éramos santurrones? Probablemente, sí. Pero ¿cómo era posible que si en mi casa mi padre o mi madre no decían malas palabras, cómo es que ellos iban a permitir que mi hermana y yo, que éramos hijos, escucharan lo que los otros decían? Si mi padre nunca llevó alcohol a mi casa, ¿cómo iba a permitir que un familiar, llegara a mi casa a beber? No se podía. Mis primos, hermanos, yo tenía muchos primos cristianos, pero mire, en mi casa, hermanos, era un respeto. Pero quién puso ese límite? Mis padres. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean. Usted no ha puesto límites. Entonces, usted no sabe, usted no ha visto y no se ha dado cuenta que están en medio de usted. Mire, si mi hermana o yo, porque son de las cosas, queríamos oír música no cristiana, lo teníamos que hacer con unos audífonos y bien bajito, porque en el silencio se escuchaba todo. Quiere decir que hasta uno sabía que era peligroso que me encontraran o no. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no ponen? Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Cuide y luche. ¿Qué es lo que usted ama? Su familia. Hermano, su esposa y sus hijos. Hermana, su esposo y sus hijos. Lo que pueda sentir su hermano, su hermana, su primo, su sobrino, su tío, su abuelo, quien sea. Hermano, eso es secundario. Porque el día de mañana, cuando el Señor le pida cuenta, le va a pedir cuenta de su familia, no de los demás. El no poner límites nos llevará a pérdida en pérdida. Familiares económicos. Porque, hermanos, ¿cuánto hijo de cristiano en casa no dice malas palabras, pero afuera sí las dice? Si un hijo dice algo fuera de la casa, ese ya es problema del hijo. Pero usted puso una base, usted puso un límite en su hogar. ¿Sabe por qué? Porque si están expuestos a algo, un día va a crecer, se llega a grande. Le estoy diciendo, le estoy hablando desde mi experiencia, porque yo no nací, pero sí crecí en un hogar cristiano. Y entonces llega un momento en que uno tiene una edad y tiene una curiosidad. Y si yo soy, ¿por qué cree que mi padre no nos llevaba a reuniones donde habían alcohol? Y le estoy hablando de mi familia. Ahora lo entiendo, ahora que ya estoy viejo, porque me estaba preservando. Que yo no estuviera cerca de eso para que el día de mañana yo tuviera el deseo de algo, la curiosidad de querer probar algo. Mira, hermano, en mi casa había un control de lo que se miraba en televisión. Cuando salía una música se muteaba el televisor, y cuando había una escena sexual o algo, mi hermana y yo teníamos que cerrar automáticamente los ojos. Era una preservación, había un límite. Lo que hacían mis padres no es que cambiando, lo adelantaban.
Y usted puede decir, hermano, pero qué tontera es eso, ¿y por qué son? No, hermano, son límites. Es preservar la vida de alguien. ¿Para qué estaban haciendo el muro? Para que guardar la vida de los que estaban adentro. Para que los de afuera no entraran. ¿Y qué dijeron? Esto no lo dijo Nehemías. Esto lo dijeron los enemigos. Y nuestros enemigos dijeron, ¿y quién es nuestro enemigo? Satanás. Porque es el primero que quiere hacernos pedazos, hermano. Si usted no pone límites en su vida, en su casa, que es donde lo que Dios le ha dado a usted, nadie lo va a respetar. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean. El plan del enemigo es que no se dieran cuenta, y mucho menos, y muchos estamos sin darnos cuenta. ¿Y sabe cuál es lo triste, hermano? Que la reacción muchas veces ya es tarde, ya hay daños, ya hay fracasos, ya hay pérdidas. Entonces, si no hay muros, si no hay límites, si usted no pone límites, usted no está cuidando ni luchando lo que ama. Simple. Mire, este versículo me impactó. Y nuestros enemigos dijeron, había un plan. ¿O no había un plan? Sí había un plan. ¿Hay un plan del enemigo para destruirlo a usted? Sí, hay un plan. Y dijeron, no sepan. ¿Qué es esto de no sepan? Es que no reconozcamos cuáles son nuestras áreas débiles. Que no le llamemos pecado a lo que es pecado. No es nada. No es nada. Hombre, tranquilo. Hermanos, si a usted y a mí no nos ofende que alguien diga malas palabras, entonces nos va a ofender algunas cosas. Porque como a mí me pusieron límites, hermano, yo no soporto escuchar a alguien que sea mal hablado. No le digo a nadie, mire, deja de decir malas palabras. Lo que yo hago es, con permiso. No soporto, porque pusieron límites en mi vida. Si no nos incomodan dichos o chistes de doble sentido, es porque no hay límites en nuestra vida. Entonces dice, no sepan, es no reconocer quiénes eran enemigos. Soy tu amigo. No sepan, es no reconocer nuestras áreas débiles. Y no pongo un muro, no pongo un límite. ¿Cuál es el segundo? Ni vean. Esto habla de discernir lo que esté a nuestro alrededor. Hermanos, una de las cosas que trae el Espíritu Santo a nosotros es el discernimiento. Y si no podemos discernir lo que alguien está haciendo a nuestro alrededor, estamos mal. Hermano, que no reconozcan que es pecado o no. Si no es nada malo. ¿Y qué es una canción? No seas tan exigente. ¿Qué es una canción, hombre? Una cancioncita. El problema es que no sabemos cuál es el origen. ¿Bajo qué circunstancias se hizo? ¿En qué estado estaba el compositor de la canción? Si fue en una orgía, en un acto sexual, si estaba drogado, si estaba en depresión. Porque qué, hermano, la música, solo hay 3 tipos de música: la música del hombre, la música de Satanás y la música de Dios. Ahora, y dice, sigamos, hasta que entremos no a la orilla, en medio, es decir, que ya estuvieran colados, hasta que entremos en medio. ¿Esto qué era? Provocar una división, cortar lo espiritual.
Cuando alguien, permitimos que alguien haga algo dentro de nuestro círculo, de nuestra casa, donde sea, y no podemos decirle, provoca una división. Y muchas veces la división se da porque entre los cónyuges no se ponen de acuerdo. Porque él o ella permiten que alguien más haga algo dentro de la casa. Hermanos, esto es hasta aún con la crianza de los hijos. Si los padres no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál era y cuál era el fin? Y los matemos. Es morir al espíritu y vivir para la carne. ¿O no es así? Y entonces, aquello que usted estaba cuidando y amando, ¿qué pasa? Y hagamos cesar la obra. Cesar la obra es desistir, apartarse de los caminos del Señor. Y entonces las familias, que he visto muchas, empiezan a dejar de congregarse. ¿Y a dónde están? Como decimos, en el mundo. Una vez yo le dije, me atreví, fíjese, uno muchas veces es bien insensato. Una vez veo a una muchacha con una camisa de un grupo ah, de rock. Yo le digo, fulana, ¿y cómo es que te puedes poner esta camisa? Y salió el papá. No, es que yo se la compré, a mí me gustaba cuando era joven. Ni le digo dónde están, porque no están en los caminos del Señor. Yo dije, tengo que cuidar mi vida, no la de los demás. Termino con estas preguntas, porque ya me acabé el tiempo. ¿Usted tiene límites? No me conteste, contestémonos cada uno. ¿Tengo límites? ¿Usted está edificando los muros? Es decir, ¿usted está edificando para su familia? Porque usted debe de cuidar y luchar lo que ama. Amén. Los límites los pone usted. No los pone su amigo, no los pone su vecino, no los pone su familia. Los límites los pone usted. Porque usted a quien debe de honrar es al Señor, no a su familia. Así que cuide y luche por lo que ama. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, porque muchas veces nos es difícil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hemos sido permisivos en muchas cosas. Pero hay algo que usted no debe de olvidar. Y es que Satanás no tiene consideración de su familia. A él no le importa ni le interesa que usted forme o cuide a su familia. Hay un interés. Es destruirlo a usted y destruir a los suyos. El versículo 11 es bien claro. Que no sepan. Tal vez usted no sabía, hoy lo sabe. Que no vean, tal vez usted no lo había visto, hoy lo puede ver. Tal vez usted no se había dado cuenta que están en medio de usted, hoy se ha dado cuenta.
No permita que venga la muerte espiritual en su hogar. No permita que contaminen lo que Dios le ha dado. No permita que influyan en su esposa o en su esposo, en sus hijos o en sus hijas, en sus nietos. No permita. Muchas veces nos cuesta poner límites, pero es que el Señor a usted le ha entregado una familia. Cuídela, ámela. Por ellos, por ellos es que usted se levanta cada mañana. Por ellos usted que sale a trabajar para proveer. Por ellos. Y asimismo, como nos preocupamos por lo material, debemos de preocuparnos por lo espiritual. Nehemías y el pueblo tuvieron oposición. Sí, hubo oposición. Gente que no era de allí, porque ninguno de ellos era de ahí, de Judea o de Judá. Querían llegar a imponer lo que ellos querían. Así muchas veces, gente que no es de nuestro círculo familiar quiere llegar a imponernos lo que ellos quieren. Señor, permítenos saber y permítenos ver para que no muramos. Y al no morir, no cesa la obra. Gracias, Padre, por hablarnos esta mañana. Porque es bien complicado muchas veces ir en contra de la corriente de este mundo. Ir en contra de la corriente de nuestros amigos, la corriente de nuestros familiares y aún en la corriente de muchos cristianos, que para ellos la santificación y la consagración no tienen importancia. Gracias, Padre. Gracias, Señor.